¿acaso Dios no hará justicia? Hay que cultivar la vida espiritual, la espiritualidad, hay que cultivarla. Y esto implica no solamente leer las Escrituras, profundizar en la enseñanza bíblica, también tenemos otros medios como la comunión con los hermanos. La comunión es un medio que Dios, en su gracia, utiliza para cultivar nuestra vida espiritual. De ahí la importancia de tener comunión los unos con los otros y, como no, también cuando nos reunimos en este lugar para glorificar todos unánimes al único Dios vivo y verdadero. Sin más demora, estimados hermanos, os invito a una reflexión en el Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículos 1 al 4. Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículos 1 al 4. Dice así la Sagrada Escritura: Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí, vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: Quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: Mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Aquí encontramos, estimados hermanos, el poder y la autoridad de Jesús sobre la contaminación. El poder y la autoridad de Cristo sobre la contaminación. Como vimos el domingo, el capítulo 8 del Evangelio según Mateo presenta de forma especial, presenta de forma enfática el poder infinito y la autoridad absoluta de Jesús de Nazaret, el Rey Mesías. Todos sabemos bien que el propósito de Mateo, al escribir su Evangelio, es presentar a Jesús como el Mesías prometido por los santos profetas. Por esa razón presenta a Cristo como el Rey Mesías, prometido en las Escrituras hebreas del Antiguo Testamento. Y aquí vemos que Mateo, el escritor sagrado, presenta a Jesús como aquel que tiene poder absoluto sobre la enfermedad, poder y autoridad sobre la creación y la naturaleza, poder y autoridad sobre los demonios, poder y autoridad sobre la contaminación. Y aquí encontramos en estos versículos del capítulo 8 ese poder de Jesús y su autoridad sobre la contaminación. En esta porción, estimados hermanos, encontramos a un hombre leproso que viene a Jesús rogándole. Según el texto paralelo, en Lucas capítulo 5, versículo 12, el leproso vino a Jesús rogándole que si quiere lo limpie de la lepra. Ahora, todos sabemos bien lo que era la lepra. Hemos leído en la Biblia la lepra, en el libro del Levítico se expresa lo que era la lepra. Hemos leído también en libros, en comentarios, etcétera, etcétera. La lepra era una terrible enfermedad en el mundo antiguo. Una enfermedad infecciosa que atacaba la piel y la carne de la víctima. Una enfermedad profundamente dolorosa y repugnante. Comenta William Barclay que en el mundo antiguo la lepra era la más terrible de todas las enfermedades. Hermanos, según este historiador cristiano, la lepra
era en el mundo antiguo la enfermedad más terrible de todas. La lepra reducía a la víctima, reducía al ser humano a una ruina repugnante. El historiador judío del siglo I, Flavio Josefo, él comenta que a los leprosos en el antiguo Israel se les trataba como personas muertas. Eran tenidas como cadáveres andantes. En la Palestina del siglo I, en tiempos de Jesús, a los leprosos se les prohibía tajantemente entrar en las ciudades, tener contacto con las personas. El leproso era la persona más desahuciada de la sociedad judía en el siglo I. Según la Escritura, en el libro del Levítico, el leproso quedaba ceremonialmente impuro, contaminado. Así lo expresa el código mosaico. Abra su Biblia en el libro del Levítico. Levítico capítulo 13. Versículos 1 y 2. Notad lo que dice la palabra de Dios. Levítico capítulo 13, versículos 1 y 2. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: cuando el hombre tuviera en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca, o hubiere en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón, el sacerdote, o a uno de sus hijos, los sacerdotes. Y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo. Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pareciere la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es. Y el sacerdote le reconocerá y le declarará inmundo. Ahora, notad el versículo 45 y 46 de este mismo capítulo 13. Levítico 13, versículos 45 y 46. Y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviere en él, será inmundo, estará impuro y habitará solo fuera del campamento, será su morada. Aquí se nos describe un poco la condición, la situación de los leprosos en el antiguo Israel. Estimados hermanos, cuando leemos los evangelios, estudiamos la Biblia, llegamos a la conclusión de que los gentiles, las mujeres, los publicanos y samaritanos eran aborrecidos en el contexto judío. Pues si los gentiles, las mujeres, los samaritanos y publicanos eran despreciados, mucho más lo era un leproso en ese contexto, en ese entorno del siglo I, en la cultura judía. Lo que más separaba a un hebreo de su semejante era la lepra. El evangelista Lucas, en el capítulo 5 de su evangelio, pasaje paralelo, él, como médico especialista, él expresa que este hombre estaba lleno de lepra. No es que hubiese un poquito de lepra en él, sino que estaba lleno de lepra, según el diagnóstico médico de Lucas. Estimada iglesia, a este hombre, a esta persona excluida, despreciada y aborrecida profundamente en esa sociedad judía, fue la que Jesús tocó. Ahora, el texto nos muestra la actitud del leproso. Notar cómo vino este hombre. Versículo 2 del capítulo 8. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes
limpiarme. En este versículo 2 encontramos algunos aspectos esenciales de la actitud del leproso. Encontramos, en primer lugar, una actitud de respeto y reverencia. Dice el texto que se postró ante Jesús. Ahora, es interesante notar, yo no lo sabía hasta que lo leí ayer, estudiando, es interesante notar que en el griego, en el texto original, esa expresión se postró ante Jesús, en el texto griego es el término proskuneo, que significa adorar. Es el término que se utiliza en la Escritura, en el griego del Nuevo Testamento, para hacer referencia a la adoración que solamente se rinde a Dios. La postura que adoptó este hombre, inclinado en reverencia profunda ante Jesús, era la reverencia que solamente se realizaba delante de Dios. El término proskuneo significa adorar. Y hermanos queridos, esto parece indicar que el leproso reconoció de alguna forma la mesianidad y deidad de Jesús. No es que solamente se postró ante él como una señal de respeto, es que reconocía con toda probabilidad la divinidad de Jesús. También le llamó Señor, kurios, en el griego. Señor, el término Señor aplicado a Cristo implica deidad y soberanía absoluta. Cristo es el Rey de Reyes y Señor de señores. Él es el soberano absoluto de todo el universo. Por tanto, encontramos una actitud de respeto y reverencia. Pero también encontramos una actitud de humildad. El leproso se dirige a Jesús y le dice: si quieres, puedes limpiarme. Comenta William Barclay lo siguiente: era como si dijera, yo sé que no importo, sé que otras personas huirían de mí y no querrían tener nada que ver conmigo. Sé que no tengo ningún derecho sobre ti, pero tal vez en tu divina condescendencia aplicarás tu poder hasta en uno como yo. Hermanos, aquí aprendemos algo también práctico para nuestra vida cristiana. El leproso no vino con arrogancia delante de Jesús. Vino con humildad. Señor, si quieres, puedes limpiarme. De alguna forma, este leproso conocía que Jesús tenía poder para limpiarle de aquella lepra. Pero le dijo, si quieres, como diciendo, si es tu voluntad. Y hermanos, todos sabemos bien de que el Señor tiene poder infinito y absoluto. Él es el Dios omnipotente. Él es el Dios soberano. Este es el Dios de la Biblia. A veces se nos presenta un Cristo meramente histórico, meramente como maestro de moral y ética hebrea. Pero este no es el Jesús que nos presenta la Sagrada Escritura. El Cristo de la Biblia es el Cristo omnipotente y soberano. Y hay un texto en la primera epístola del apóstol San Juan, capítulo 5, versículo 14. Primera epístola del apóstol San Juan, capítulo 5, versículo 14. Dice así el texto sagrado: y esta es la confianza que tenemos en Él. Oigan bien, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Este leproso de alguna forma estaba expresando a Jesús: si quieres, si puedes, si es tu voluntad, actúa y sáname, cúrame, límpiame de la lepra. Esa debe ser también nuestra actitud. Todos sabemos de que Jesús es poderoso para sanar la enfermedad más terrible que un ser humano pueda padecer en su experiencia.
Pero recordemos que tenemos que orar con humildad, reverencia absoluta, pidiendo a Dios que, si es su perfecta voluntad, actúe. A continuación, estimada Iglesia, contemplamos la misericordia infinita de Jesús. Dice el versículo 3, Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. El pasaje paralelo en el Evangelio según Marcos, capítulo 1, expresa que Jesús tuvo misericordia, literalmente, tuvo misericordia de él y extendió su mano. Hermanos, aquí vemos esa misericordia, esa compasión sublime de Jesús hacia este hombre leproso que estaba hundido en la más profunda de las miserias. Estimados hermanos, ¿cuánto tiempo haría que este hombre no recibía una señal de afecto? Nadie se atrevía a tocarle, ni siquiera su familia más cercana. Pero la misericordia personificada, la misericordia en persona, Jesús, extendió su mano y le tocó. Y no solamente le tocó. Nadie tocaría a un leproso en aquella época, porque quedaban ceremonialmente impuros, según la ley mosaica. Pero el Dios encarnado, el Dios hecho hombre, con su misericordia y compasión, tocó con amor y gracia a este hombre desahuciado de esa sociedad hebrea. Pero no solamente le tocó, sino que lo curó, lo sanó, lo limpió de aquel azote, de aquella lepra repugnante. Y aquí vemos de nuevo ese poder absoluto, infinito de Jesús. Al instante su lepra desapareció. No solamente encontramos esa misericordia, esa compasión de Jesús, también se pone de manifiesto en este pasaje su poder, autoridad y soberanía. Cristo tiene poder sobre las enfermedades. Cristo tiene poder sobre la naturaleza. Cristo tiene poder sobre los demonios. Cristo tiene poder sobre la contaminación. Ahora, como todos bien sabemos, la lepra es una ilustración, es símbolo del pecado. La lepra era una enfermedad profundamente repugnante y detestable entre el pueblo de Israel, igual que el pecado lo es para este Dios que es infinito en santidad. Notad lo que dice el Salmo 5. Abra su Biblia en el Salmo 5, versículos 4 y 5. Notad lo que dice el texto sagrado. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. El Dios santo detesta el pecado, aborrece el pecado. Al igual que la lepra era una enfermedad detestable y repugnante, lo mismo es el pecado del ser humano ante los ojos de Dios. Dios detesta, Dios aborrece el pecado. Para los judíos, los leprosos eran considerados como personas muertas. No se les tenía ninguna consideración. Eran como cadáveres. Esta es precisamente la condición y el estado de todo ser humano que vive sin Cristo. Como señala el apóstol San Pablo en Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esta es la condición, este es el estado del ser humano que vive de espaldas a Cristo. Está muerto en delitos y pecados.
Es un cadáver espiritual. Está lejos del Creador, lejos de la vida que es Cristo. La lepra era una enfermedad incurable en aquellos tiempos. De hecho, el que sufría lepra era tenido como un pecador. La lepra era una enfermedad incurable, lo mismo que el pecado. Nadie puede resolver el problema del pecado. ¿Hay alguien que pueda resolver el problema del pecado? ¿Hay algún médico? ¿Algún hombre? ¿Algún psicólogo? ¿Algún filósofo? Nadie puede resolver el pecado del hombre, solo Jesús. Jesús, quien es el único mediador entre Dios y los hombres. Estimados hermanos, solo Jesús, el único mediador entre Dios y los hombres, puede resolver el problema del ser humano. Solo Jesús, quien es Dios, perfecto hombre, puede solucionar el problema fundamental de la raza humana. Hermanos, el problema fundamental del hombre no es de carácter médico, no es de carácter sociológico, no es de carácter psicológico, ni político. Si le preguntamos a un político cuál es el problema fundamental de la raza humana, te va a hablar en términos sociológicos, en términos políticos. Si le preguntamos a un psicólogo, te va a hablar de que el problema fundamental del hombre es de carácter psicológico. Nada más lejos de la realidad, ¿verdad? El problema fundamental del hombre es el pecado. El pecado separa al hombre de Dios. El pecado arruina profundamente al ser humano en todos los elementos que constituyen su naturaleza. El pecado lleva al hombre al infierno eterno. Esta es la terrible consecuencia del pecado. Solo Jesús, quien ofreció un solo sacrificio expiatorio y perfecto por los pecados. Solo Jesús, quien derramó su sangre para redimirnos y limpiarnos de nuestros pecados. Solo Él puede resolver el problema fundamental del hombre. Cristo es el gran médico del alma. El pecador que no tiene a Cristo debe venir a los pies de Jesús en una actitud de humildad, reverencia, reconociendo a Cristo como Señor y Salvador. Cuando el hombre viene pidiendo perdón con un corazón humillado, el Señor extiende su gracia y su misericordia, perdonando todos sus pecados. Colosenses capítulo 2, versículo 13. Cristo limpia al hombre con su preciosa sangre. Pero también nosotros, que hemos puesto nuestra fe y confianza en Cristo, que ya tenemos redención, salvación, perdón de pecados, también nos contaminamos muchas veces con el pecado. Muchas veces fallamos, pecamos. Y el pecado estorba la relación con Dios. No es que perdamos la salvación, porque eso no es bíblico, no está en ningún sitio de la Escritura. Si estudiamos fielmente la Escritura, con profundidad, veremos de que porque peques no vas a perder tu salvación. ¿Sí? Eso está claro en la Escritura. Pero sí que cuando pecamos y fallamos, la comunión con nuestro Señor queda estorbada, queda distorsionada. Pero, estimados hermanos, miremos la tremenda promesa que nos presenta Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Dice el texto: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si venimos ante su presencia con un corazón humillado, reconociendo su poder
su soberanía, su misericordia, el Señor va a perdonar nuestros pecados. Estimados hermanos, vengamos con fe y humildad ante el trono de la gracia. Pidamos perdón. Confesemos nuestros pecados. Es interesante la palabra confesar. En el griego significa literalmente decir lo mismo. Eso es lo que significa confesar. No significa simplemente confesar tu pecado, o sea, hablar lo que has hecho delante de Dios. Eso no es confesar. Confesar es decir lo mismo que Dios dice del pecado. Si confesamos nuestros pecados, el Señor es fiel y justo para perdonarnos. Porque Cristo tiene poder y autoridad para limpiarnos de todo pecado y de toda maldad. Por tanto, vengamos a los pies de este sublime y glorioso Cristo. Él es poderoso, Él es soberano, Él es misericordioso para perdonarnos y limpiarnos. A Él la gloria por los siglos. Amén. Señor Padre, gracias